Las elecciones en Guatemala han tenido muchos cambios en las recientes semanas. En la primera vuelta electoral fue parcialmente una sorpresa. En primer lugar pasó la candidata Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, quien se esperaba que pasara por tener el partido con mayor base social y mayor permanencia o mayor estabilidad partidaria en el país. Pero en segundo lugar, contra todo lo que decían las encuestas, pasó un candidato socialdemócrata del partido Movimiento Semilla, cuyo nombre es Bernardo Arévalo, que pues es la sorpresa de las elecciones. El asunto es que las actuales elecciones han estado marcadas por la expulsión o el cierre de candidaturas de diferentes candidatos que le son incómodos al actual gobierno, por una o por otra razón. Se suspendieron, se cancelaron, se impidió la candidatura de 3 candidatos presidenciales con relativa fuerza política porque le eran incómodos al actual presidente. En el caso de Bernardo es alguien que le es incómodo al actual presidente, pero que nunca identificaran como un riesgo real de poder llegar a la presidencia. Y al momento en el que Bernardo pasa a la segunda vuelta, del 25 de junio para acá se han visto muchas tretas legales que han tratado, en primer lugar, de revertir la situación y de anular las elecciones, por ejemplo, a través de juicios que le han levantado al partido por algún delito que en su momento de conformación, que la conformación fue en 2016, 2017, empezó y pues se terminó de registrar en 2019 para las últimas elecciones. Entonces están buscando por todos lados cualquier tipo de delito para poder levantar un proceso y cancelar el partido, cosa que es completamente contraria a lo que la legislación guatemalteca dice, y que pues ahorita han decidido detenerse un momento, pero lo que se espera es que después de estas elecciones, después de este domingo, si llega a haber un escenario en donde gana Semilla, va a haber un gran caos. Van a empezarse a levantar muchas impugnaciones, van a empezar a levantarse o a continuar procesos de ataque legal en contra del partido, en contra de los candidatos, en contra de los diputados electos, porque simplemente estamos viendo a un gobierno que no está dispuesto a permitir que un grupo como Semilla, que amenaza su impunidad, asuma la presidencia. Ese es escenario 1. Ese es el escenario 1 ¿Escenario 2? Y es el más optimista. El escenario 2 es que el grupo de Semilla no gane con suficiente margen de diferencia en las elecciones. Estamos hablando que queda una diferencia de 4 o 5 puntos del equipo de UNE, y entonces se venga una serie de impugnaciones masivas a todas las mesas con el objetivo de poder anular las mesas en donde Semilla tiene más votos que la Unidad Nacional de la Esperanza, para reducir esa brecha y de hacer o lograr hacer que pues Sandra Torres pueda quedar como presidenta, ¿verdad? Ese es el escenario número 2, que el resultado, bueno, el número 1 es que Bernardo gane por una buena diferencia y entonces ven ataques legales. El número 2 es que queden con una diferencia muy pequeña y entonces vengan los procesos de impugnación y cancelación de actas para poder reducir la brecha. Veíamos en las encuestas, una encuesta que le daba ya hasta 22 puntos de ventaja al señor Arévalo, y en otra, en El País, por ejemplo, ayer veíamos una que se le daba hasta 30 puntos de ventaja. ¿Por qué eso no es suficiente? Creo que en primer lugar El País está ahorita desconfiando de las encuestas, porque todas las encuestas antes de la primera vuelta daban como resultado a Bernardo Arévalo en una sexta o séptima posición con apenas el 2.5, 2.8% de los votos, mientras que en realidad sacó poco más del 12% y con eso le bastó para poder clasificar a segunda vuelta. Entonces pasó de ser una persona completamente inesperada a ser un candidato que canalizó el descontento social, ¿verdad? Entonces esa sería la primera, pero la segunda es porque el actual gobierno tiene control casi absoluto de todo el Estado.
y eso incluye el Congreso de la República y las Cortes de Justicia. Y hemos visto cómo sistemáticamente durante los últimos meses ha hecho a su voluntad lo ha hecho completamente a su voluntad. Los jueces dictan a su favor, los candidatos de oposición son cancelados, los fiscales investigan únicamente los casos que le conviene al gobierno ejecutivo. Entonces, este escenario nos plantea que en Guatemala no existe un Estado de Derecho que pueda hacer cumplir la legislación al momento en que los resultados se den. Y si no tenemos esa certeza, entonces cualquier cosa podría pasar. Y lo que necesitamos para que podamos tener a un movimiento Semilla en el gobierno ejecutivo es una diferencia tan grande que represente un mandato directo del pueblo guatemalteco que legitime esta elección y que eso nos permita dar la fuerza política al movimiento Semilla para imponerse en el control del gobierno ejecutivo. Aunque eso, aún así, se ganen las elecciones por parte de Bernardo el día domingo, va a ser una lucha incesable desde el 20 de agosto, que son las elecciones, hasta el 14 de enero, en el que se tendría que asumir el cambio de mando presidencial. Gracias, Maynor. Una última pregunta. Entonces, ¿qué papel o qué dimensión darle al Poder Judicial en este proceso electoral? Creo que el Poder Judicial es un entramado de voluntades individuales de muchas personas, principalmente jueces y magistrados, que están por el momento acostumbrados en su mayoría a ser partícipes de un sistema de corrupción y que asegura como principal moneda de intercambio la impunidad a quienes ejercen esa corrupción. Entonces, si bien hay funcionarios dignos y decentes dentro del sistema, hoy por hoy quienes lo controlan o pertenecen a una cultura de corrupción e impunidad y no están generando la confianza y las certezas dentro de la población guatemalteca. Sin embargo, debemos admitir que las fuerzas que están en control de estos magistrados que regulan el sistema de justicia guatemalteco no están en bloque, no están unidas, y en las últimas decisiones se ha visto decisiones que como mínimo han respetado la institucionalidad democrática del país. Eso no necesariamente quieren decir que sean personas buenas o personas malas, sino que pues son personas que hasta el momento han estado respetando las decisiones constitucionales o han estado haciendo respetar eso, y esperamos que así continúen, pero debido a precedentes no muy lejanos, tenemos temor también que en algún momento se voltee todo y pues nuevamente se apoye a lo que nosotros acá llamamos el pacto de corruptos, que es quien mantiene el control del gobierno ejecutivo y legislativo. Esta elección finalmente es la madre de todas las batallas contra la corrupción. Creo que es la batalla más grande en términos electorales que se ha podido dar hasta ahora, pero ¿contra la corrupción? Contra el sistema corrupto, sí, pero creo que la verdadera batalla contra la corrupción o la verdadera guerra empezará si se logra ganar las elecciones por parte del equipo de Semilla y si se logra asumir el control del gobierno ejecutivo el 14 de enero. Y ahí habrá que ver cómo reacciona el ejército. Sí, aunque honestamente no. El ejército, en primer lugar, el ejército tiene una tendencia bastante institucionalista. Creo que si hay que reconocer algo es que en comparación con el ejército que se conocía antes de la actual democracia y de los acuerdos de paz, ahora pues no se ha involucrado ni ha emitido una opinión pública al respecto. Están al parecer bastante comprometidos con respaldar a quien sea nombrado como ganador. Y además creo que también hay mucha tranquilidad en cuanto a que Bernardo, a pesar de ser un candidato outsider, no es una persona explosiva, ni es una persona que haya llegado ahí llamando la atención de maneras exageradas, no, que es una persona que ha tenido un perfil muy conciliador, que ha tenido también
mucha experiencia en construcción de paz con organizaciones internacionales. De hecho, su especialización como sociólogo es en construcción de paz, y además su tesis doctoral está hecha en función a una investigación histórica del ejército, y él tiene pues una relación bastante amigable con la institución armada, no en términos de que esté de acuerdo con todo, sino que también entiende que el ejército es un reflejo de la sociedad guatemalteca y no hay por qué considerarlo un enemigo, sino que es un espacio en disputa también, o en disputa entre oficiales que están haciendo las cosas mal y un gran grupo de personas que están sirviendo a su país. Bueno, muchas gracias. A la orden.